Muy buenas a todos y bienvenidos a esto que es Mates con el Profe. En el video de hoy vamos a ver cómo funciona y cómo se usa la estructura mientras en PSAIN. Así que, armate un mate, que empezamos. La estructura mientras es una estructura que nos va a permitir repetir una serie de instrucciones en nuestro programa una cantidad indeterminada de veces, es decir, lo vamos a repetir una cantidad de veces que no sabemos cuánto es, a diferencia de la estructura para, en la cual repetíamos una serie de instrucciones una cantidad conocida. ¿Sí? Por ejemplo, si sabíamos que queríamos repetir 10 veces una instrucción, usábamos un para de 1 a 10. O si queríamos repetir una cantidad de veces ingresada por el usuario, usábamos un para. En este caso, lo que vamos a tener es que vamos a repetir una instrucción una cantidad no conocida de veces. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, lo que vamos a usar es, acá tenemos el botoncito mientras, vamos a ver qué hace la instrucción, y fíjense lo que dice, nos aparece mientras una expresión lógica, ahora vamos a ver qué es, hacer una secuencia de acciones o de instrucciones. Si se acuerdan, la parte de instrucciones lógicas aparecía también cuando teníamos la estructura si, la estructura del condicional. ¿Qué decimos? Si pasaba una determinada acción, hacíamos una cosa, si no pasaba esa acción, no hacíamos otra cosa. Lo que tenemos en este caso es una mezcla de una estructura si con una estructura para. Es decir, vamos a repetir una secuencia de acciones siempre que se dé una condición. Bien, fíjense lo que tenemos. En este primer ejemplo, queremos hacer un programa que pide al usuario que ingrese números hasta que se ingrese el número 10. Entonces, pusimos un mensajito que ingrese números para que el usuario sepa lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué queremos hacer? Que mientras pase algo, pasen otras cosas. Entonces, lo que queremos hacer es que el número... dicho de otra forma, lo que queremos hacer es leer números. ¿Sí? ¿Y qué queremos? Leer número, ¿hasta qué? Hasta que el número sea igual a 10. Entonces, nosotros queremos repetir esto siempre que el número que leemos sea distinto de 10. ¿Sí? Entonces, siempre que el número ingresado sea distinto de 10, se va a repetir esta instrucción que nos está pidiendo que ingresemos números. Vamos a ver cómo funciona. Bien, entonces tenemos ingrese números. Lo que tenemos que hacer es ingresar un número. Entonces, por ejemplo, ingresamos el 2, nos sigue pidiendo números. Ingresamos el 12, nos sigue pidiendo números. Ingresamos el menos 123, nos sigue pidiendo números. Cuando ingresamos el número 10, es decir, el número no es distinto de 10, entonces termina el programa. Bien, fíjense, tenemos este segundo ejercicio en el cual tenemos la consigna, que se deben ingresar números cada vez mayores. Cuando se ingresa un número que es menor al anterior, termina el programa. Esta segunda parte, mostrar cuántos números se ingresaron y cuál fue el mayor, lo vamos a hacer al último. Pero vamos a pensar la primera parte, cómo tenemos que hacerlo. La consigna es ingresar números cada vez mayores, es decir, el 2, el 4, el 8, el 24, el 431. Cuando ingreso un número menor al último que ingresé, ahí termina el programa. Obviamente, vamos a usar una estructura mientras y vamos a tener que leer números dentro de esa repetición. Te doy un minuto para que lo pienses en el tiempo en el que me tomo un mate y ahora lo revisamos. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ingresar dos números y queremos comparar esos dos números que ingresamos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es primero leer dos números y después meter la estructura mientras. ¿Por qué? Porque en el mientras lo que quiero hacer es repetir una acción siempre que el número que ingresé, el segundo número, sea mayor al anterior. ¿Sí? Si el número que ingresé no es mayor al anterior, quiero que termine el programa. Entonces, primero siempre vamos a leer dos números, siempre antes del mientras. ¿Y qué vamos a verificar en el mientras? Si el número 2, es decir, el segundo número que ingresé, es mayor al número 1. ¿Qué queremos hacer dentro de este mientras? Bueno, obviamente lo que vamos a querer hacer es leer un número. Lo que vamos a decir es que mi número 1, es decir, el último número que ingresé, ahora va a pasar a ser el número 2. Y el número 2 lo voy a volver a leer. De esta manera, ¿qué tengo? Que en la variable número 1 tengo el segundo número que ingresé, y en la variable número 2 tengo el nuevo número que ingresé. Y esto se va a repetir continuamente para todos los números hasta que el número 2 no sea mayor al número 1. Vamos a ver cómo funciona esto. Bien, en este caso no le pusimos texto, no le pusimos nada, después lo vamos a poner un poquito más prolijo porque tenemos que hacer otras consignas, pero por ahora vamos a probar. Fíjense, ingreso mi primer número, que lo tengo guardado en la variable número 1, por ejemplo, el 1. Ingreso mi segundo número,
que lo tengo guardado en la variable número 2. Como número 2, es decir el 3, es mayor que el número 1, que es el 1, ¿qué hago? Mi nueva variable número 1 ahora va a pasar a ser la que era el número 2, es decir el 3. Y el número 2, que va a ser el que voy a comparar, ahora lo voy a ingresar, por ejemplo, el 5. Como el 5 fue mayor al 3, me pide un nuevo número, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi variable número 2, que era el 5, es mayor a mi variable número 1, que era el 3. ¿Y ahora qué pasa? Mi nueva variable número 1 pasa a ser el 5 y tengo que volver a ingresar la variable número 2. Y así sucesivamente, siempre que ingrese números mayores, me va actualizando cuál es mi variable número 1 y voy leyendo mi nueva variable número 2 y lo voy a seguir repitiendo hasta que pase ¿qué cosa? Que el número nuevo que ingreso, el número 2, sea menor o igual a el número anterior. Lo que queríamos hacer ahora era mostrar cuántos números ingresaron. Para lo cual queremos usar un contador. ¿Y qué vamos a hacer? Básicamente los contadores, como vimos en la última clase, sirven para contar cuando pasa algo. ¿Y nosotros qué queremos contar? Queremos contar cada vez que se ingresa un número. Entonces, inmediatamente después de ingresar un número, vamos a hacer un contador que sea igual a contador más 1. Ahora, como vimos en la otra clase, los contadores los tenemos que inicializar. Es decir, tenemos que decir cuánto vale la variable contador. ¿Y qué valor va a tener el contador? 0, 1, 2, 45. Bueno, fíjense que como nosotros siempre, por defecto, absolutamente siempre, vamos a ingresar dos números por lo menos, ¿por qué? Porque queremos comparar dos números, nuestro contador, en vez de inicializarse en 0, va a empezar en 2. ¿Por qué? Porque siempre vamos a ingresar al menos dos números. ¿Qué nos va a faltar? Una vez que ingresa un número menor, lo que vamos a querer hacer es que se ingresaron... ¿Cuántos números se ingresaron? Lo que sea que diga la variable contador. Vamos a ver hasta acá cómo funciona, igual nos falta una partecita. Bien, entonces, por ejemplo, ingresamos el 12, el 24 y después ingresó un número menor. Entonces terminó el problema, me dice el número que ingresó no fue mayor al anterior. ¿Por qué? Porque el 3 no fue mayor al 24. Y se ingresaron ¿cuántos? 3 números. Fíjense que si ingreso directamente el segundo número que ingreso, si es menor, directamente no se da la condición, no ingresa al ciclo mientras, y se ingresaron dos números que fue el valor inicial que le dimos al contador. Bien, ahora nos falta una última parte que es mostrar cuál fue el mayor número que ingresamos. Para lo cual no tenemos que hacer mucho. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar dónde está el número ingresado mayor, no es tan difícil. Fíjense, el mayor número ingresado. ¿En qué variable tenemos el valor mayor ingresado? Bueno, fíjense que si nosotros ingresamos números cada vez mayores, es porque número 2 es mayor a número 1. Pero ¿cuándo termina el problema? Cuando el número 2 no fue mayor al número 1. Entonces, el mayor número siempre, cuando termina nuestro programa, al finalizar el ciclo mientras, va a estar guardado en la variable número 1. Vamos a hacer la prueba. Entonces, ingresamos números. El 1, el 4, el 6, el 123, el 1234 y el 967. Termina el programa. ¿Por qué? Porque el número que ingresé no fue mayor al anterior. Entonces se ingresaron 6 números y el mayor número ingresado fue el 1234, que lo tenemos guardado en la variable número 1 y no el número 2. ¿Por qué? Dicho esto, vamos a dejar este video por acá. Ya sabemos cómo usar el ciclo mientras. Vamos a hacer un video más haciendo un ejercicio de aplicación un poquito más complejo. Así que te invito a darle un me gusta al video si te gustó, si te sirvió, y a suscribirte para no perderte ese video ni ninguno de los que siguen, y para más contenido en matemática, programación, ciencia y tecnología. Adiós.